te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Una noche más, esclavo del insomnio y del dolor, recordar. Buenas noches, señores y señoras. Otra noche en Onda Norte, con Cuando la realidad duerme. Nos encontramos en una habitación esta noche, todos, cuando nos vamos a acostar. Y ahí nos echamos a dormir. Y unos segundos más tarde volvemos a abrir los ojos y encontramos al pie de la cama unos seres pequeñitos, con ojos profundos. Visitantes de dormitorio. Esta noche hablaremos de eso y muchas cosas más. Llegaremos hasta las profundidades, ¿verdad, Antonio? Hola a todos, amigos, buenas noches. Sí. Oye, Anita, ¿no será que te has encontrado enanos de algún circo en la cama? Oye. Simpático. Bueno, ¿cómo estáis, amigos? Una semana más con vosotros. Os vamos a poner los pelos de punta. ¿De qué vas a hablar, Anita? Bueno, vamos a hablar de visitantes de dormitorio y voy a comenzar esta noche hablando primero del Palacio de la Diputación de Granada. Oh, muy interesante el Palacio de la Diputación de Granada. Sí, sí, lleno de fantasmas, por lo que sé, ¿verdad? Sí, y muy interesantes además. Bueno, pues yo la pasada semana os comenté que iba a hablar de Villalbilla y del misterioso caso de la parroquia del Resplandor, en la que un Cristo se iluminaba. Y luego os voy a hablar del Titanic, del famoso barco aquel que chocó contra un iceberg allá en el año 1911 y se hundió. Pues de eso vamos a hablar esta noche. Bueno, ¿comienzas tú, Anita? Primero vamos a recordar a todo el público que quieran ponerse en contacto con 89.1 en Santander, 105.8 en Torrelavega. Número de contacto con nosotros si quieren contarnos sus experiencias al 942 80 15 79 80 15 79. Comienzo esta noche hablando del Palacio de Diputación de Granada. En el invierno de 1986, los almacenes rehabilitados de Woolworth fueron pasados a ser las oficinas de la Diputación. Extraños ruidos. ¿Te pasa algo, Antonio? Estaba dando un poco de ambiente. Creía que te estaba... necesitamos un exorcista. Podemos llamar a alguien que nos llame urgentemente. Algo le está pasando a Antonio. Está bien, solo pretendía poner unos pequeños efectos especiales. A ver, primero todo comenzó porque los planos de la obra de las oficinas de la Diputación desaparecieron misteriosamente. Los trabajadores empezaron a ver que las herramientas de trabajo de los obreros comenzaron a desaparecer también. ¿Te recuerdas, Antonio, cuando ese mismo efecto tuvimos aquí en Torrelavega
Sí. Al lado del restaurante chino. Sí, ahí en la zona de Cuatro Caminos. Sí, efectivamente, hubo una obra que puso el pelo de punta aquí mucha gente en Torrelavega, exactamente muy parecido a este incidente. Las herramientas también les desaparecían los obreros. Y encontraban a una señora andando en los andamios. Sí, les decía que era su casa y no quería que se la tirasen abajo. ¿Qué habrá pasado desde entonces aquí en Torrelavega? Porque verdaderamente han construido otro edificio allí. Pues, y tenemos que volver, Antonio. Pues investigaremos, Anita, investigaremos. Bueno, volviendo al Palacio de la Diputación de Granada, las obras fueron detenidas. Y los ruidos fueron oídos en pleno día. Las herramientas desaparecían mientras los obreros estaban allí trabajando y no se acababan de dar cuenta de lo que estaba pasando. Se habían instalado unas oficinas nuevas de la Diputación y supusieron que esto no sucedería una vez que la obra estaba terminada. Pero los fenómenos extraños, señores míos, siguieron. Las máquinas electrónicas se volvieron locas, las secretarias estaban asustadas, se encendían a placer, cuando les daba la gana, y se apagaban también, y no había nadie alrededor. Los cabellos de las personas se rizaban sin causa aparente, las puertas se cerraban y luego no se podían volver a abrir. La gente tiraba y no había forma de abrir las puertas. Los ascensores funcionaban a capricho. Los ruidos eran inexplicados. Y José María Moya, el jefe de mantenimiento, fue el primer testigo de una luz repentina que chisporroteaba. Formaba como una aura luminosa que se paseaba por los pasillos. Se movía a placer. Y de repente en un día se le posó a José María Moya encima. No podía levantarse. Se asustó. Pensaba que ya había llegado su fin. De repente la luz se elevó y desapareció. Y él, a cambio, al recuperar su movimiento, salió corriendo a la calle y no volvió a entrar al edificio hasta el amanecer. Oye, estás muy simpático, Antonio? Los guardias nocturnos decían que habían cosas raras en el edificio y se notaban que habían estado empujados por una fuerza invisible. Las peores fueron las secretarias, que dijeron que habían sido agredidas por una entidad invisible que se mantenía siempre al lado de los lavabos de las mujeres. Qué curioso, Antonio, siempre cerca del agua. El vicepresidente de la Diputación, José Luis Medina, en 1986, ante el despliegue de todas las manifestaciones tan evidentes, que autorizó, Antonio, ¿puedes normalizarte esta noche? Estoy sintiendo un fenómeno paranormal. Bueno, volviendo a la historia. Intervinieron y pidieron que un equipo de investigadores paranormales llamados el Grupo Omega se desplazasen hacia las oficinas y empezaran a investigar. El grupo pasó varias noches en las instalaciones y detectaron algo raro. Las plantas y los vegetales, adivina lo que había pasado, Antonio. Se secaron. No. Ajá. Había un fenómeno muy extraño, fitopsiquismo. Las plantas estaban desprendiendo oxígeno y asimilaban anhídrido carbónico. Proceso invertido. Curioso, ¿verdad? Los fenómenos paraópticos eran un extraño relámpagos que aparecían sobre la cristalera del tragaluz y en más lugares del inmueble. Este último le asustó tanto a José María Moya, el jefe de mantenimiento, que salió corriendo del edificio y no quería volver a entrar. Pobre hombre, se pasa la vida corriendo del edificio. Hombre, la verdad es que si las plantas, en vez de invertir el proceso de la fabricación de la clorófila, y hubieran salido andando, entonces yo también hubiera salido corriendo de allí. Pobre hombre, todo le pasaba a él. Bueno, de cualquier manera, los quejidos y los lamentos no paraban en absoluto. Entonces hicieron una psicofonía dramática. Bueno, un parecido a las que hacemos nosotros en algunos sitios que nos asustan, ¿verdad? Y se oyó una voz inanimada que decía: necesito ayuda, enviadla, os arrepentiréis. Seguido a esto,
hubo un hallazgo escalofriante. Los sótanos habían sido excavados por las autoridades y hallaron unos huesos humanos y los esqueletos de niñas emparedadas. ¡Hala! Un espectro con cara de hombre de 45 años, pelo canoso y ojos pequeños y hundidos, con nariz recta y labios finos y con una expresión triste, se había visto vagar por allí a todas las horas. En ocasiones había hasta empujado a algunos de los empleados en la Diputación. Surgía del muro donde habían encontrado los esqueletos de las niñas emparedadas. El ente en estas apariciones se mantenía contra la pared y caminaba a lo largo, pegado a la pared, y desaparecía una habitación contigua donde se guardaban los archivos. Su forma era como un monolito luminoso y hecho de un humo compacto. ¿Te suena, Antonio? Pues la Torre de San Vicente era muy parecido, sí. Solo que esta, a ver cómo se llama, Gloria, nos subía en San Vicente por las escaleras para arriba. Luego, hablando, antes hemos hecho un comentario sobre las plantas. Cuando acabes el artículo, tengo que hacerte un comentario sobre el tema de las plantas, ¿vale? Vale. Bueno, con el instrumental que usaban, las alteraciones electromagnéticas eran, bueno, como siempre nos pasan a nosotros, que tenemos unas cosas ridículas que nos pasan con el instrumental. La cosa es que llegó las Navidades del mismo año 1986 y la investigación cesó por las fiestas. Cuando los investigadores querían remontar otra vez las investigaciones, las autoridades de la Diputación dijeron que no daban las correspondientes autorizaciones y rogaron a los investigadores que no publicaran nada de los resultados de las investigaciones. Pero sin embargo, fue algo muy curioso. Fueron permitidos entrar a las cámaras de televisión para grabar una toma para el desaparecido programa de España Mágica. A pesar de todo, los fenómenos seguían produciéndose. ¿Habría dinero de por medio, Anita? Eso siempre sucede. La Diputación se decidió abandonar el edificio totalmente, a pesar de todo el dinero que habían gastado. Dieron órdenes y tapiaron la puerta del edificio, dejando una pérdida totalmente de inversión de casi 600 millones de pesetas. Esto sí da que pensar, ¿eh, Antonio? Uh-huh. Y todo por culpa de las manifestaciones espantosas de fenómenos paranormales, y luego dicen que no existen. Hoy el palacio está abandonado totalmente y la gente que vive en el lugar sigue escuchando los ruidos. Dicen que los extraños ruidos siguen oyéndose en diferentes partes del año, especialmente en los festivos de Navidad. Según un informe en la historia del palacio, en primer lugar estuvo emplazada una mezquita árabe. Después, cuando se cristianizó, se levantó allí la parroquia de la Magdalena. Tercero, un convento de monjas. Eso sí que da que pensar. Cuarto, los almacenes de Woolworth. Parece que no paran aquí, ¿eh? Siguen cambiando un edificio por otro. ¿Te suena algo? Pues sí. Muchas de las cosas que nos ha pasado a nosotros con edificios que hemos investigado. Que van cambiando constantemente, de dueños, de cosas. Finalmente, tomó lugar las oficinas de la Diputación de Granada y, como sabemos ahora, están totalmente tapiadas. Cuando se estaba remodelando, 2 extraños suicidios se produjeron. Se ahorcaron 2 encargados de la obra, sin más ni menos, ni explicaciones. En la demolición se encontraron emparedados varios niños recién nacidos. Junto a ellos se encontró los restos de un hombre adulto de principios de siglo. Algunos piensan que era el cuerpo del padre Benito, que fue protector de los niños de Granada, y en el retrato robot del espectro que parecía anteriormente que hemos hablado, coincide con el aspecto del padre Benito. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué hacían esos cuerpos, esos huesos allí? Bueno, pues la pregunta queda en el aire. Si hay alguien que tenga la respuesta, que nos llame y nos lo cuente. Al teléfono 942 80 15 79 de Onda Norte. Bueno, pues nada. Me gustaría hacer una pregunta importante.
¿Cómo se puede trabajar en un estudio como este, señoras y señores, cuando mi compañera está descalza y sus hedorosos pies están atronándonos a todos? Dios mío, esto sí que es... Huelen muy bien. Esto sí que es un fenómeno paranormal. Parece que tú también estás descalzo. No, yo no. No. Yo simplemente tengo los pies encima de la silla. Gracias a Dios, porque si te descalzas nos morimos todos. No, mis pies directamente ya están muertos, así que... Otro fenómeno paranormal. Bueno, vamos a contarles otra historia muy parecida. Lo único que ahora se trata de un Cristo. A todo esto, antes de continuar, si se quieren poner en contacto con nosotros para hablarnos de algún fenómeno paranormal que hayan sufrido en su vida o algún tipo de experiencia de ovni o de lo que sea, pues ya saben, acabamos de decir el teléfono 942 80 15 79 y pueden hacerlo, que gustosamente estamos aquí para escucharles. Pues la historia comienza así: parroquia de Nuestra Señora de Zulema, Villalbilla, Madrid, 1 de abril de 1995, a las 13:25 horas. Es la culminación a muchos meses de trabajo. Poco menos que una treintena de feligreses se han reunido aquella mañana de abril para finalizar los últimos detalles antes de la inauguración de su nueva parroquia elevada en la planicie del Monte Zulema, donde se extiende una urbanización de viviendas residenciales situadas a 4 kilómetros de Alcalá de Henares y perteneciente al municipio de Peñasalvas de Villalbilla, en la provincia de Madrid. Ha sido un trabajo realmente agotador. Las últimas gotas de sudor resbalaban por la frente de uno de los carpinteros que, subido en lo alto de una frágil escalerilla de metal y ayudado por los feligreses, se dispone a colocar sobre las escarpias la cruz con el Cristo resucitado que centrará el altar de la parroquia. Bueno, ya está, exclama, secándose el sudor casi sin aliento. Es entonces cuando repentinamente y sin previo aviso la puerta de lo inexplicable se entorna, dejando escapar los destellos de una aureola de luz que, emergiendo del Cristo resucitado, ilumina los rostros boquiabiertos de los feligreses. ¿Estáis viendo lo mismo que yo?, se pregunta el vicario, Juan Sánchez, estupefacto ante lo que ven sus ojos. ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! ¡Milagro!, exclaman varios feligreses. La verdad que todos aturdidos, sin poder reaccionar. El destello dura un escaso intervalo de tiempo, el suficiente para que una de las personas presentes se apresure a coger su cámara de fotos olvidada en el cochecito de un niño pequeño y con manos temblorosas logra inmortalizar el insólito milagro. ¡Flash! Sobrecogidos, los parroquianos no salen de su asombro ante el extraño fenómeno del que están siendo testigos. Pasados unos segundos, la misteriosa aureola de luz comienza a disiparse, desvaneciéndose en el aire. Ha sido un milagro, un auténtico milagro, musitaban los feligreses entre sí. Dejad los milagros en paz y no habléis más, espetó el vicario, zanjando de esta manera el asunto. 6 meses después, ¿milagro o reflejo luminoso? Esta pregunta se la hicieron desde el pasado 1 de abril los vecinos de Villalbilla, de 2.680 habitantes, por cierto. Y todo porque en aquella fecha 30 personas que estaban en la iglesia de Nuestra Señora de Zulema pues fueron testigos de este extraño suceso. El vicario del obispado de Alcalá de Henares, Juan Sánchez, estuvo presente en el momento en que se produjo el supuesto milagro, que dicen ocurrió ya hace unos meses en la iglesia de Zulema, situada en la urbanización del mismo nombre de este pueblo de Villalbilla, cuando el grupo de vecinos que me he citado vio como el Cristo pintado sobre una cruz quedó rodeado por una aureola de luz en el mismo momento en que era colocado sobre el altar. Este artículo salió en el ABC el 23 de septiembre de 1995. La verdad es que después de todo esto, el obispo de Alcalá ha declinado hacer declaraciones hasta que no tenga resultados de la investigación que ordenó para esclarecer estos hechos. El Cristo, que aún no se le había dado el nombre desde ese momento, se le llama Santísimo Cristo de la Luz. La verdad es que fue imposible mantener el secreto por más tiempo, a pesar de que el vicario había dado orden expresa de guardar absoluto silencio sobre lo inexplicable del acontecimiento que había tenido lugar aquel día. Se decía que tampoco
iba a correr mucho la noticia, pero la verdad es que no hubo canal de televisión que no dedicase al menos 5 minutos en aquella época al supuesto milagro que hicieron en Villalbilla. De pronto, narraba uno de los testigos a la prensa, vi que debajo del pecho del Cristo empezaba a surgir una luz muy tenue. A los 4 o 5 minutos se llenó completamente de un círculo que pasaba por el tórax, llegaba hasta las manos y por encima de la cabeza. Era un círculo de luz perfecto. Me quedé de piedra cuando lo vi, aseguró una mujer que había presenciado el fenómeno. Sin duda fue un milagro. Junto al testimonio sincero de algunas de las personas que habían tenido el privilegio de ser testigos del milagro, se mostraba la prueba gráfica que efectivamente había ocurrido algo extraño en aquella esplendorosa mañana de abril en esa iglesia de Zulema. La curiosa fotografía realizada por la esposa del arquitecto que había diseñado la parroquia mostraba un nebuloso esplendor opaco semicircular de bordes anaranjados que cubría un tercio aproximado de la imagen, en la zona donde debía de haber aparecido los pies de Cristo. Debajo podían verse más de media docena de personas que, compartiendo su asombro, parecen estar señalando el resplandor emergente del crucifijo. En contraste con la opinión de sus feligreses, la Iglesia prefería mantener un prudencial escepticismo en sus declaraciones a la prensa, del que entonces fuera el párroco de Zulema, Manuel Fernández. La verdad es que este hombre decía que era un día primaveral, despejado al mediodía, que había una claraboya y que el sol lucía con fuerza y que el reflejo de un coche de una casa... Bueno, pues ya sabéis, ¿qué va a decir un cura? La verdad es que años después, ¿qué podemos contaros? ¿Qué ha pasado? Porque esto sucedió el 1 de abril del 95. Pues conservando todavía frescos en la memoria del narrador cada uno de los detalles de la noticia que fue difundida, pues un grupo de investigadores se puso en marcha hacia Alcalá de Henares con objetivo de averiguar algo más sobre el supuesto milagro de Villalbilla. Como en tantas otras ocasiones en las que los investigadores deben enfrentarse al paso del tiempo para rescatar del olvido este tipo de episodios de lo inexplicable, pues el principal objetivo era lógicamente entrevistar, pues para refrescar todos estos hechos, pues a las autoridades pertinentes, ¿no? Sobre todo autoridades eclesiásticas, ya que después de esto no se había vuelto a reflejar nada más en la prensa. La verdad es que la primera parada la hicieron en el hospicio más antiguo de Europa, que se emplaza en el centro de Alcalá de Henares, que su diseño, aunque ha sido objeto de numerosas remodelaciones con el paso del tiempo, y se encuentra en la calle mayor de Alcalá de Henares, pues continúa siendo una zona comercial heredera del antiguo barrio judío del siglo XII. Entonces la arquitectura de sus edificios estaba formada por una planta inferior que abrigaba en el cinturón comercial y por un piso superior que servía de vivienda para los judíos en aquella época. Estos inmuebles permanecían comunicados privadamente por un corredor que fue cegado, pues a raíz de la expulsión de ellos en 1492. Y sobre el patrón de estos mismos diseños, en el número 46 de esta calle se constituyó la Fundación de Antezana, fundada en 1483 por Luis de Antezana e Isabel de Guzmán, con objeto de servir de asilo a los pobres y enfermos peregrinos que llegaban hasta Alcalá de Henares, y se llamó el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, también conocido como el Hospital de Antezana, que es único en toda Europa, por cierto, Anita. ¿Sabías que estuvo 500 años ininterrumpidos funcionando como hospital? No hay otro caso en toda Europa. Y además, fíjate, aquí trabajó como médico don Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel de Cervantes, que fue nuestro famoso Cervantes que escribió el Quijote. La verdad es que la atmósfera acogedora del patio interior, que ha permanecido inalterable con el paso de los siglos, debió servir a un cocinero llamado Ignacio de Loyola. ¿Te suena? Ignacio de Loyola. En sus primeras meditaciones antes de convertirse en fraile elevado a los altares. Y 500 años más tarde, pues esa misma atmósfera pues permitía a los investigadores ordenar las ideas sobre el cuaderno de trabajo antes de entrevistarse con Manuel Palero, que es el sacerdote inspirado que realizó el famoso Cristo de Zulema, del cual estábamos hablando. Pues
Pues la historia acabó de una forma muy simple. La Iglesia, como siempre, empezó a echar balones fuera. Nadie quiso saber nada, nadie quiere saber nada. Las informaciones sobre el tema es las que ya te he contado antes, que fue a través de una luz que ha entrado a través de la claraboya, que tal, pero la Iglesia no quiere dar su brazo a torcer a través de no quiere dar su brazo a torcer ni quiere que se realice ningún tipo de investigaciones. Y lo curioso del asunto es que al parecer pues han continuado pasando este tipo de fenómenos en ese Cristo. Lo que ocurre es que es como todo, la gente pues ya se ha ido acostumbrando a estas historias, y bueno, pues más o menos lo de siempre, lo han ido poco a poco silenciando y poco a poco tapando. Pero otro expediente X, que bueno, pues curioso que el Cristo de la Luz de Villalbilla, pues allí lo tenemos. De vez en cuando se ilumina solito. Y claro, la Iglesia Católica pues no cree que sea un milagro, nadie sabe absolutamente nada y nadie quiere decir nada sobre el tema. Sin embargo, justamente la Iglesia es la que más pruebas tiene en la Biblia. Cuando lo leemos, constantemente tropezamos con iluminaciones, apariciones de seres, nos cuentan todo a lo largo de toda la Biblia. Y es curioso que justamente son los que van en contra de ello. ¿Te has dado cuenta? Sí, bueno, aparte de eso, contradicen ellos mismos. Aparte de eso, ya sabes que los santos siempre como se representan con una aureola de luz alrededor de su cabeza, justo, ¿verdad? Justo. Es muy curioso que encima les pase algo en una iglesia católica con un Cristo pues pintado por un cura sobre una tabla y no quieran reconocer absolutamente nada de nada. Y encima pues pero eso. Ya sabemos que dentro de esto muchas veces hay mucho montaje. Sí, bueno, hay intereses creados, pero bueno. Pues ahí está el testimonio del famoso Cristo de Villalbilla, el Cristo de la Luz. Pues nada, oye, vamos a recordar a nuestros oyentes el número de teléfono, que es el 942 80 15 79. Pues por si acaso alguno de ellos quiere comentarnos algo o nos quieren decir algo sobre estos temas que estamos hablando o sobre algo que les haya sucedido a ellos. ¿Quieres contar tú ahora otra cosa, Anita? Sí, vamos ahora a hablar de los visitantes extraños, de que estaba hablando primero. Los enanitos del circo. Antonio, son visitantes de dormitorio. Bueno, la verdad te digo una cosa, a mí se me metió un bicho en mi dormitorio cuando duermo y lo más fácil es que haya gresca, ¿eh? No creo que se entre en tu dormitorio, porque seguro... Si además de que si te quitan los zapatos tendríamos aquí un efecto paranormal, seguro que si tienes ronquidos se nos van corriendo del susto. No, hombre, lo que pasa es que mis perros les asustarían, eso te lo puedo asegurar. Ahora ya sé por qué duermes con perros en la habitación. Ya. Amiga, para que me protejan. Sí. A ver, bueno, el 26 de diciembre de 1985 en Ulster County, Nueva York. ¿Dónde? Ulster County, Nueva York. Hola, qué difícil. Un escritor de éxito, Whitley Strieber, comenzó a recordar sucesos de seres pequeños extraterrestres en su casa de campo. Por lo visto había tenido unos incidentes y no se había recordado de nada. Como suele suceder en estos casos, pasan los incidentes, la gente no se da cuenta que han pasado, se queda totalmente en el olvido y algo sucede con el tiempo y se vuelven a recordar. Le hacen una hipnosis a este señor y se descubre que había sido manipulado por ellos. ¿Por quién? Por ellos. ¿Manipuqué? Simpático. Estos pequeños seres. Ajá, vale. Las autoridades implicadas fueron el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otras autoridades médicas. El 26 de diciembre se trasladó con su familia a una pequeña cabaña rústica en Ulster, Nueva York, un lugar apartado y escondido. Esto es muy común en los Estados Unidos, como aquí cuando se va hacia el monte, allí se suelen ir mucho a las cabañitas que están cerca de los ríos o al monte. Allí lo que hacéis es esconder las cabañas, ¿no? Esconder las cabañas. Es lo que acabas de decir, que era una cabaña escondida.
Ay. Es que hacéis unas cosas muy raras. Yo no sé si te has tomado alguna copa esta noche. No, pero allí en América es que hacéis unas cosas muy raras, chica, de verdad. Pues mira, si empiezo a hablar de las que haces tú. A ver. Bueno, comienza a recordar los sucesos este señor cuando está en la cabaña. Un tupido velo parece que se le ha levantado de sus ojos y de repente empieza a recordar todos los sucesos. Eran pequeñas entidades de aspecto humanoide, dotados de una voluminosa cabeza y ojos rasgados. Sucedió todo de noche. Estaba acostado, repentinamente un ruido le despertó. Parecía una especie de torbellino que producía en el cuarto de estar. La puerta lentamente del dormitorio se abrió y una figura pequeña entró en la habitación. Con 2 agujeros negros que parecían ojos, se asomó. Para boca solo tenía una curva negra. Se encontró que su cuerpo estaba totalmente paralizado. No sabía qué le estaba pasando. Seguido perdió el sentido. Cuando despertó, sin noción de tiempo, se encontraba en el claro de un bosque, lejos de su casa. No sabía lo que le había pasado. Más tarde, Whitley se enteró que más personas en la zona habían sufrido incidentes y algunos vecinos habían visto un gran objeto desconocido sobrevolando los alrededores. ¿Qué sería eso, Antonio? No lo sé, pero ¿te puedo hacer una pregunta? El bourbon hace estragos, ¿verdad? ¿El qué? El bourbon. El whisky. ¿Por qué? No había tomado ninguna copa este hombre. No, pero el que creo que ha tomado algo esta noche eres tú. No, hombre, no, ya sabéis que es una broma. A ver, venga. Volviendo ahora a aquella noche, cuando Whitley despertó, encontró a su lado un pequeño ser vestido con un traje pegado a su cuerpo, de color marrón grisáceo. De pronto sintió como su cuerpo era aspirado hacia arriba y hasta que estaba por encima de los árboles, elevado. Fue trasladado a una habitación circular con techo abovedado, al mismo tiempo que pequeños seres se movían todo a su alrededor. Esto es muy común en los secuestros que ha habido en muchas ocasiones. Parece que este ser se acercó y le sacó una aguja de una caja negra y se la introdujo en su cerebro, mientras él repentinamente se sentía que se estaba muriendo. Aquí no terminó todo, Antonio, ya que otros seres le mostraron otro objeto. Este objeto era enorme, extremadamente desagradable. Ahora sí que vas a reír. Gris y con incrustaciones, y en la punta formaba una red de alambres. A lo largo medía unos 30 centímetros de largo. Era estrecho con estructura triangular. Se lo insertaron. ¿En dónde? Analmente. ¡Ay, Dios mío! Eso duele, ¿eh? ¡Qué dolor de... Y seguido, el objeto se movía por interior, como si tuviera vida propia. ¡Jo! Es una sensación horrorosa, pobre hombre. Tras hacer unas cuantas sesiones de hipnosis, No me extraña que quisiera olvidarlo y no quiso repetir la experiencia. No, parece que tuvo varias experiencias, Antonio. ¡Uy, Dios mío! Él se lo olvidó totalmente, pero suele pasarlo en estos casos, señores. Antonio está bromeando, pero sabe muy bien que en estos casos suele totalmente haber un lapsus de memoria y de repente vuelven a recurrir la memoria y recordarse todos los incidentes. Esto es lo que le pasó a este señor después de la hipnosis. Se dio cuenta que había habido mucho más que una abducción, sino que varias abducciones. Joder, es que me estás hablando de un empalamiento en toda regla. A través de los años han sido implicados varias instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con conferencias a puertas cerradas. Se prestaron escáneres que mostraron la veracidad de implantes intercerebrales. Se publicó luego un libro llamado Comunión, relatado sus experiencias con su encuentro con visitantes extraños de dormitorio. Quiero recordarte, Antonio, tenemos un caso muy parecido a este. En Escalante, ¿no? En Escalante no. ¿No fue el de Escalante? En Pedrosa. Cabuérnica. ¿Y en Pedrosa? En Cabuérnica es el que más parecido a este, es el de José Manuel. La semana que viene contaré al público uno directamente aquí en Santander, en la zona de Cabuérnica, un hombre que sufrió con su esposa y luego, cuando yo le estaba haciendo la entrevista, es cuando descubrimos que no había habido una visita de seres de dormitorio,
sino que había habido 2 en diferentes ocasiones, porque tanto la esposa como el marido habían tenido incidentes parecidos, pero habían visto los seres de diferentes puntos de vista, y por eso descubrí, al estar haciéndole la entrevista, que habían tenido visitantes de dormitorios en más de una ocasión. ¿Te recuerdas, Antonio? Sí, sí. La mujer de Pedrajo también tuvo un incidente. ¿Y fue en Pedrosa? Sí, pero es que el que más se asemeja al que acabo de leer hoy es el que es de Cabo Elvira. Por eso es de José Manuel. Sí. También lo recuerdo. Entonces, realmente, la gente que hayan escuchado esta historia, a pesar de nuestras bromas que nos hemos traído aquí, sinceramente es algo aterrador, porque verdaderamente hay muchos de esos casos, y implantes sabemos que mundialmente se han comprobado y se han mantenido. ¿Cómo, Antonio? Pues, otro expediente. Sí, como otro expediente. Lo que pasa es que es la pregunta que me hago yo, ¿por qué no se hacen los implantes ellos a sí mismos? Porque a lo mejor les quedaría mejor. Si quieren investigar, pues oye, mira, nos están usando como conejillos de India. Como conejillos de India. Ya. Realmente a mí se me ponen los pelos de punta. Y eso que yo canto constantemente sola. Lo grave es que fuese... ¿Viste la película de Los Hombres de Negro, no? Sí. De Men in Black. Lo grave sería que hubiese gobiernos en el planeta que supiesen que esto está sucediendo y que lo permitieran. Bueno, eso pues, sí que sería lo grave. Sabes que yo soy norteamericana, pero yo siempre me considero yo creo más española que norteamericana por los años que llevo ya en España. Pero verdaderamente yo creo que los gobiernos que más dinero tienen, yo creo que sí, realmente tienen mucho escondido en sus X-Files, donde realmente muchos de estos casos yo creo que realmente tienen su miga. Incluso la zona, bueno, hablaremos de una zona especial de los Estados Unidos donde se mantienen muchos secretos en otro programa más adelante. ¿En Arizona quizá? Sí, y en Nevada. Y en Nevada. ¿Y el área 59? Efectivamente, no lo iba a decir por ahora porque eso hablaremos de eso en otro programa. Pero realmente lo que quiero decir podemos ir mencionando que, para que los oyentes vayan sabiendo de qué va el tema. Tampoco se lo vamos a dejar tan así en misterio, ¿no? Es un lugar donde se han mantenido que guardan en unos garajes especiales para tamaños muy grandes naves que han recogido como los de Roswell y luego los esconden naves que han ido cayendo a la Tierra y luego van tapando todo lo que tienen por descubierto por la gente de campo, normalmente porque es una zona muy buena para aterrizajes, pero justamente es una zona donde hay mucho campesino. Entonces claro, van diciendo que es mentira, les amenazan a los campesinos y luego esconden las pruebas. Sí, las evidencias, sí. Bueno, Antonio, a ver qué más nos vas a contar esta noche. ¿Nos vas a llevar a las profundidades del mar? Pues no lo sé si os voy a llevar a las profundidades del mar o las profundidades del mar van a venir a nosotros. A ver, ¿qué nos cuentas? Pues, ¿te acuerdas que hubo un barco cuyo nombre era el de un dios que desafió al dios de los dioses, que se llamaba Titanic? La verdad es que el Titanic fue concebido con las técnicas más modernas de principio de siglo. Los ingenieros navales creían por aquel entonces que el progreso de la ciencia permitía eliminar los riesgos. Nunca la creencia en la técnica, la ciencia y el progreso había sido tan fuerte como en aquella época. Así, de esta forma, fue concebido el Titanic, el primer transatlántico con doble casco. Tenía 16 compartimentos estancos, 3 millones de remaches de 3 centímetros de grosor. Pesaba 42.000 toneladas, medía 300 metros de largo. Imagínate, Anita, 300 metros de largo. ¿Cuántos campos de fútbol podían entrar en él? Tenía 30 metros de altura desde la quilla al puente y otros 30 metros hasta el vértice del mástil desde la cubierta. Y era el transatlántico más lujoso del mundo. Su pasaje de primera costaba más de 7 millones de pesetas de las de hoy en día. Y estamos hablando de 1911, de hace casi 100 años.
piscina cubierta, gimnasio, squash, baños turcos, jardín. Y la verdad es que también era la mayor estructura nunca antes fabricada por el hombre. Fue votado el 31 de mayo de 1911 y el viaje inaugural fue de Southampton, Inglaterra, a Nueva York. La verdad es que en Southampton es muy conocido porque los barcos de la Brittany Ferries que hay aquí que van de Santander a Inglaterra, pues es donde atracan, donde llegan. El viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912, 4 días antes de la tragedia. En la mañana del 14 de abril, el barco ya había atravesado la mitad del Atlántico y horas después la radio del California, un vapor que pasaba cerca de allí, transmitió las primeras noticias. Había icebergs en el camino y la navegación comenzaba a hacerse peligrosa, pero el capitán E.J. Smith no ordenó reducir la velocidad, pues según se cree quería batir un récord. Poco después de las 11 de la noche la montaña de hielo estaba a menos de 500 metros. ¡Iceberg a proa!, gritó el vigía Flitter. El primer oficial W.M. Murdoch reaccionó y mandó dar marcha atrás y virar a babor, pero era imposible hacerlo tan deprisa. El Titanic necesitaba 500 metros para girar y 1500 metros para parar. El iceberg rozó imperceptiblemente la proa y abrió una brecha. Un pasajero de primera clase que se estaba bebiendo un whisky al enterarse de lo sucedido dijo a sus amigos: «Voy a buscar algo de hielo a la cubierta para echarle a esto». No era para tomar la broma. Los 6 primeros compartimentos, sí. Qué cachondo el señorín. La verdad es que se lo tomó a broma, pero fíjate cómo acabó, ¿no? Los 6 primeros compartimentos estancos se inundaron inmediatamente. La verdad es que se suponía que el agua era imposible que los anegara, pero los constructores los habían hecho abiertos por arriba y el agua fue saltando por encima de los mamparos uno tras otro e hizo que la proa se hundiese unos 4 metros bajo el agua. En los compartimentos de tercera era el desastre. Hacia las 2 de la madrugada un crujido anunció que el Titanic se había partido en 2 y 20 minutos más tarde el transatlántico, que se creía insumergible, se hundió en las profundidades del océano y solo hubo 705 supervivientes, porque la gente que cayó al mar murieron congelados, porque las aguas estaban realmente frías. Te voy a dar cronológicamente, hora por hora, lo que fue sucediendo en el barco. A las 23:30 horas, el barco choca contra el iceberg. La chapa del casco se rompe a nivel de la línea de flotación como si fuera una frágil pieza de una vajilla, y el agua empieza a entrar en los pañoles y en los compartimentos donde se guardan los víveres. A la 1:30, 2 horas después, la proa está tan sobrecargada de agua que en su interior contiene unas 3.000 toneladas de ese líquido. Y va pasando ese agua de un compartimento a otro, y a las 2:10, fíjate, escasas media hora después, va entrando el agua a razón de 125 toneladas por minuto dentro del barco. Impresionante. La verdad es que es impresionante. El barco se empieza a inclinar 45 grados y toda la proa se sumerge bajo el agua, y la popa se va asomando por encima del agua hasta ponerse casi en posición vertical, el barco. En ese momento, cuando el barco está casi en posición vertical, el último de los 16 botes salvavidas solo tenía 16 botes salvavidas. Muy pocos. Para un barco tan grande, ¿no? Para un barco tan grande y más de 1.500 personas que iban en ese barco. El último de los 16 botes salvavidas y 3 lanchas desplegables se habían arriado, y la estructura comenzó a doblarse poco a poco. El casco del Titanic fue cediendo y se partió en 2. Y después de unos 20 minutos, aproximadamente a las 2:40 minutos, y totalmente en vertical, el barco se empieza a hundir.
lentamente. La proa del barco llega al fondo del mar y 10 minutos después llega la popa del barco al fondo del mar. Habían muerto en ese momento 1.522 personas. La verdad es que existen varias teorías de lo que sucedió en el Titanic aquella noche, pero la más fiable, la que más se puede, la más real de todas, sí, la más fehaciente es que en 1991 un investigador canadiense, Steve Blasko, del Departamento de Recursos Naturales de Halifax, descendió con un sumergible ruso Mir hasta los restos del Titanic y recuperó un disco de 25 centímetros de diámetro. Lo más sorprendente es que el trozo aún conservaba intacta la pintura original y no estaba deformado. Simplemente estaba un poco roto con los bordes mellados. Steve Blasko lo envió al laboratorio de metalografía de Ottawa, en Canadá, para que fuera sometido a la prueba de resistencia de Charpy, un test inventado por el francés Georges Charpy. Allá entre 1865 y 1945 vivió este hombre, y que sirve para medir la fragilidad de los metales. Y se tomó como modelo un trozo de acero de los utilizados en la actualidad en las construcciones navales. En primer lugar, ambos fragmentos se bañaron en alcohol a 1 grado bajo cero para simular la temperatura del océano en ese momento, cuando se produjo el naufragio, ya que las aleaciones y los metales se vuelven más rígidos a medida que baja la temperatura. Se realizó el experimento con el acero nuevo. El péndulo que se utiliza para hacer el test tropieza contra la aleación y se para con un golpe seco. Y el acero se va doblando en forma de V y aparece en un punto un signo de rotura. Se pasó al acero del Titanic y esta vez el metal emitió un sonido agudo y se rompió en 2 pedazos. No se dobló, se rompió. Y no cabía la menor duda, las planchas que formaban el armazón del casco estaban hechas de un acero muy frágil. Un análisis cristalográfico reveló la razón de la fragilidad. No se debía, como se podía suponer, al tiempo que había estado bajo el océano. El metal no estaba oxidado y era idéntico al utilizado en 1911, sino a que contenía un alto contenido en azufre. El material ya era quebradizo cuando salió de la acería. En aquellos años se desconocía que un alto contenido en azufre volvía al acero más quebradizo. Hoy, la verdad es que hoy ese material no pasaría las pruebas de calidad. Así que con esta explicación es fácil saber con exactitud qué es lo que le pasó al Titanic. Y la verdad es que ya sabemos por qué el transatlántico se fue a pique. Cuando el barco chocó contra el iceberg de 500.000 toneladas, el casco, en vez de abollarse, que sería lo lógico, ¿qué es lo que sucedería? Pues imagínate tú, cuando tienes un coche y te das un golpecito con el coche, la chapa de acero de tu vehículo no se rompe, se abolla. Pues eso es lo que debiera haberle sucedido al Titanic. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó? Que se rompió. Se bajó. No había ningún tipo de deformación elástica, y si el acero hubiera sido de calidad, la chapa del Titanic, pues eso, se habría doblado. Incluso se podía haber agujereado, perforado en algunos lugares, pero la vía de agua pues no había irrumpido con las miles de toneladas de agua del mar dentro de él como lo hizo. Y así se explica pues por qué se hundió el Titanic. La verdad es que de este hundimiento se han hallado muchas cosas, Desde el mismo año del naufragio y durante decenios, los trabajos para localizar el Titanic y rescatarlo pues no han cesado. Se han filmado películas, se han escrito libros, se han inventado teorías para reflotarlo, pero la verdad es que ni las teorías para reflotarlo han dado resultado, ni los libros que se han escrito, la inmensa mayoría de ellos, han acertado con las razones de lo que le sucedió. La verdad es que a principios de los años 80 el doctor Robert Ballard sentenció: el Titanic no resiste ningún traslado, es un enfermo terminal después de 75 años de agonía. La expedición franco-americana que iba a encontrar el transatlántico salió, por un lado, a comienzos de 1985 con el doctor Ballard al frente.
partieron de las Islas Azores con el buque de exploración Nor, equipado con 2 robots de control remoto con cámaras fotográficas y de vídeo. Y por otro, desde el puerto de Brest en junio había también zarpado el buque Le Surut, bajo el mando de Jean-Louis Michel, con otro robot de arrastre con un sistema de sonar. El Dr. Ballard había trabajado durante 13 años en el proyecto de encontrar los restos del Titanic. Al terminar el primer mes, Le Surut había barrido literalmente el 80% del cuadrante elegido por Ballard. Los equipos, la verdad es que funcionaron a la perfección, pero no tuvieron éxito. Y cuando el Nord tomó el relevo con sus hélices helicoidales y su navegación asistida por satélite, el robot Argos... ¿Te suena Argos? ¿A qué te suena, Anita? Sí. ¿A un visitante de alcoba, quizá? Un visitante muy especial para mí. Muy especial. Pues total, que este robot se encargó de peinar el fondo del mar con su sonar, su magnetómetro y su cámara de vídeo. 4 días antes de que el dinero y el tiempo de la expedición se terminasen, a las 2 de la madrugada del 1 de septiembre de 1985, casi a la misma hora en la que se había hundido el Titanic, apareció un objeto oscuro en las pantallas del Nord. Era una caldera de un transatlántico. No muy lejos estaba el buque tan buscado, y en menos de 2 minutos el robot estaba a tan solo 3,5 metros de la cubierta del Titanic. La verdad es que a partir de aquel momento comenzaron días de frenética actividad, de nervios y de lucha contra el tiempo. Se tomaron 20.000 fotografías con una película ultrasensible. Fíjate, 200.000 ASA. Porque tú y yo para las investigaciones utilizamos película de 400 y de 800 ASA, sí, máximo. Sí. Pues fíjate que se utilizaron películas de 200.000 ASA. Ten en cuenta, 200.000. Claro, fíjate, a la profundidad a la que se encuentra el Titanic necesitas una película con un nivel de sensibilidad altísimo. Y también se rodaron horas, docenas y docenas de horas de vídeo. Un año después el Dr. Ballard ponía en marcha una segunda expedición, esta vez con un mini submarino, el Alvin, tripulado por 2 pilotos, además del propio Ballard. Y llegaron al Titanic el 12 de julio de 1986. También contaba con un robot, el JJ, y lograron hacer 53.000 fotografías y más horas de grabación de vídeo. El barco aparecía de pie y partido en 2 a una profundidad de 3.810 metros. Impresionante. La temperatura del agua era allí de 2 grados bajo cero. La verdad es que cualquier intento de desplazarla había provocado su derrumbe definitivo, porque se encuentra en muy malas condiciones. El Alvin permitió verlo durante 30 segundos. 30 segundos nada más. La primera visión fue el verde filoso de la proa. Estaba enterrada a unos 20 metros en el barro. Algunas zonas aparecían corroídas por el óxido. Las 2 anclas estaban en su sitio. La madera de cubierta había desaparecido totalmente. El sexto descenso por el lado oeste fue como entrar en un museo bombardeado. Miles de objetos cubrían amplias zonas y muchos de ellos se encontraban en perfecto estado: vajillas, bandejas de plata, ollas y cacerolas, botellas de vino, maletas, lavabos. El 24 de junio de 1986 el Dr. Ballard realizó su última expedición colocando una placa en memoria de los fallecidos y con el deseo de que el Titanic descanse en paz. Su intención fue declararlo monumento submarino y protegerlo de los profanadores de tumbas submarinas. Te voy a contar una historia de 3 coincidencias nada desdeñables. En 1898 el escritor norteamericano Morgan Robertson publicó una novela que trataba sobre el hundimiento de un enorme transatlántico llamado Titán. En 1898. Estamos hablando de 13 años antes del hundimiento del Titanic. Este hombre, Morgan Robertson, publicó una novela que se trataba sobre el hundimiento de un enorme transatlántico llamado Titán, que se hundía en el Atlántico en una fría noche de abril tras chocar con un gran iceberg. También aquí en la ficción se trataba del primer viaje de ese gran buque. Pero, ¿Evidencia, Antonio? No lo sé, Anita, pero te voy a decir algo. Las coincidencias van todavía más lejos de todo eso. En los 2 barcos, el verdadero y el de ficción, faltaban los botes salvavidas. Ambos tenían el mismo tonelaje
y los dos eran considerados insumergibles. Y en la zona en que el Titán golpea contra el iceberg también es la misma zona que golpeó el iceberg contra el Titanic. Pero te voy a contar otra historia. En abril de 1935, un tripulante del Titanian, de nombre William Rives, se encontraba en cubierta del barco contemplando la inmensidad de la noche durante el viaje que el Titanian realizaba entre Tyne y Canadá. Comenzó a sentir un fuerte presentimiento cuando el barco arribó a la zona donde los dos barcos, el Titán y el Titanic, se habían hundido. Era la misma fecha del accidente y, para colmo, Rives había nacido el día en que el Titanic encontró su trágico final. Pero, ¿podía detener un barco solo por un presentimiento? Aún no había pensado esto cuando desde el puente se oyó gritar «¡Peligro avante!». Apenas esto se había dicho cuando un enorme iceberg asomó en la oscuridad. Y el Titanian escapó por muy poco. ¿Serán caprichos de la naturaleza, Anita? Qué casualidad. ¿O no? Muy interesante. Las coincidencias no existen, Antonio. Ya. La verdad es que después de lo que os he contado sobre el Titanic, a mí se me han puesto los pelos de punta. Pero se te escapó decir una cosa que llegaste a decir la semana pasada. Un comentario que hiciste. ¿Y la momia? Ah, ya, la momia, sí. La momia en la cubierta del barco. Y apenas nadie sabía que ese barco llevaba una momia. Ya, es muy curioso. La verdad es que del Titanic han hecho mil cosas con ese barco. Se ha cortado un trozo de la proa del barco, ahora mismo está en Nueva York. Un trozo justamente la proa del barco. Se han rescatado cientos, ese robot que han utilizado para bajar a las profundidades. Pues el doctor Ballard pues ha rescatado una caja fuerte, cientos de objetos como vajillas, bancos, maletas. Pero nadie menciona la momia. ¿Sabías tú que fue escrito que los ingleses durante un periodo se dedicaban a traer como abono momias de Egipto y les utilizaban como abono? No fastidies. Hablaremos de ello en otro programa. Pues los ingleses siempre tan majos. Como abono. Joder. Viva la cultura. Hablaremos de ello en otro programa, señores. Hablaremos de ello en otro programa. Bueno, Anita. Hasta la semana que viene, en la realidad, cuando la realidad duerme. Me parece que ya me está entrando el sueño, ya no sé ni cómo se llama el programa. Bueno, buenas noches, señores. Buenas noches a todos, amigos. La próxima semana nos tendréis con vosotros para contaros otros casos tan espeluznantes como este y tan interesantes. Por cierto, esperamos vuestras llamadas. Gracias. Everybody run back to your fantasy.